Bienvenido. Soy el doctor Leroy Lindsay y te invito a el estudio número 13 en nuestra serie de la primera carta del apóstol San Pedro. Ya hemos comenzado a analizar y meditar en el capítulo 2. En la sesión pasada apenas cubrimos los versículos 1 al 3 y que ahora así vamos a seguir con los versículos 4 al 6. Luché un poco. Es cierto, por determinar hasta dónde incluir en este estudio, pero creo que estos 3 versículos son suficientes por ahora. Leamos el 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 6 en la Reina Valera 95. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también dice la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que cree en él no será avergonzado. Seguramente podemos observar que hemos hallado en nuestra búsqueda, como de minería, la piedra más preciosa de todas las piedras, y es nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Pues no es únicamente una piedra preciosa, es muy necesaria, y según lo que leemos aquí en 1 de Pedro, se llama la principal piedra del ángulo. Bueno, regresemos a lo que podemos observar aquí, recordando que lo mejor es una clara lectura del texto y que no debemos de tratar de interpretar hasta no haber observado lo que podamos en el texto. Hemos observado de nuevo unos 4 puntos importantes que sobresalen aquí en este texto. Una sola orden rodeada por 3 condiciones y resultados. En primer lugar, acercándonos a él, Cristo, la piedra viva, la del ángulo, dice Pedro. En segundo lugar, aquí está la orden: seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. En tercer lugar, vemos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Y en cuarto lugar, por medio de Jesucristo. Dejaremos la última frase: el que cree en él no será avergonzado, para la próxima sesión. Entonces, parece que Pedro aquí mezcla sus metáforas en un estilo lindo, rico y precioso. El estudio de la literatura nos dice que no se debe mezclar metáforas, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo, Pedro y muchas veces Pablo y hasta nuestro Señor mismo no tiene temor de hacerlo, mezclar metáforas. Pero podemos ver también que las dos que se unen aquí son metáforas relacionadas. Las metáforas son estas: un edificio, templo, y las piedras que se encuentran en su estructura. En segundo lugar, los sacerdotes que ministran en esa estructura. La primera metáfora se relaciona con las primeras 2 observaciones que hemos hecho: acercarnos a la piedra viva, la del ángulo, y con él ser edificados como templo para Dios. Luego la segunda se ve en el propósito de ofrecer sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo, así como dice Pedro también, nación santa, ¿verdad? Luego Pedro cita del profeta Isaías, regresando a la primera metáfora de la piedra, con la conclusión que el que crea en él no será avergonzado. Pero todavía no hemos llegado a la meditación en esas 4 observaciones. Y permítame decir, gracias por el recordatorio. Acercándonos a él, Cristo, la piedra viva.
Esta es la condición y el requisito para todo lo demás que vemos en este texto. Notamos que es el gerundio o participio que describe el trasfondo o el contexto de la orden que seguirá, y que la preposición a o hacia realmente se repite en el texto original. Normalmente esa repetición de una preposición así señala importancia. Encontramos entonces que es hacia Cristo, hacia Él, que debemos acercarnos. Cristo, la piedra viva que fue desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para con Dios. La que para el hombre fue sin honor, para Dios está llena de honor. Algunos han observado que entre las piedras preparadas para formar parte de un edificio, hay una sola piedra diferente. Para los obreros que no la conocen, sería una piedra desechada por no ser como las demás. Pero para los preparados que han visto y estudiado los planos, la reconocen como piedra especial, una piedra única que no tiene igual. Y Pedro cita en el versículo 6 de Isaías 28:16, donde encontramos la revelación que es la piedra del ángulo. Más abajo en el versículo 7, que examinaremos en otra meditación, Pedro cita de nuevo de Isaías, pero entonces del capítulo 8, versículo 14, que efectivamente será una piedra de tropiezo. Los obreros no preparados siempre estarán tropezando con esa piedra por ser diferente a las demás, por ignorar su diseño total. Pierde su significado e importancia y por lo tanto la desechan. Y así es el mensaje del Nuevo Testamento. Leemos que fue la decisión volitiva, voluntaria de los dirigentes de los judíos, rechazar a Jesús como su Mesías, el Cristo de Dios. Pero también leemos que lo hicieron en ignorancia, no reconociendo la verdadera identidad de Jesús. Qué importante entonces es la preparación en la palabra de Dios, pero también la decisión de aceptar y aplicarla a nuestras vidas. Pero nosotros que creemos y que hemos puesto nuestra confianza en Él, nos acercamos con amor y con la expectativa que seremos edificados juntamente con Cristo, como la piedra viva, la del ángulo, el fundamento de todo nuestro ser. Observemos que es piedra viva. No se trata de algo muerto, estático, sino de algo dinámico, vivaz. Y si Él es así, entonces nuestro estado también, como piedras vivas, tiene su relación con Él. Y nuestro acercamiento a Él resultará en algo muy hermoso e importante para nuestra fe. Nos acordamos que este acercamiento tiene un propósito. Y esa es la segunda observación, que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Una orden es la orden principal del texto. Nos indica lo que debemos ser y hacer. Nos señala también que hay alguien que se encarga de la obra. Dijimos que se trata de algo vivo. También notamos que es algo espiritual. No se trata de un templo físico ni de una institución humana. No es nada menos que la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, la novia del Señor y la comunión de los santos. Como piedras vivas, nuestro fundamento es Cristo. Nuestro diseño es ser como Cristo. Nuestro propósito es servir a Dios por medio de Cristo. Nuestra naturaleza misma viene de Él y Dios mismo es el que hace la obra. Seamos edificados. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad en ese proceso? ¿Cuál es el requisito? Parece tomar dos fases o lados. Uno, acercarnos a Cristo. Eso es pertenecer a Él, tenerle una relación personal, aprender de Él y en realidad recibir la esencia de nuestra vida de Él. Y en segundo lugar, someternos a ser edificados. Algo interesante
es que la combinación de ser activo y pasivo a la vez. Así se describe el verbo en la forma de participio, pero en voz media, acción entre activa y pasiva. Nos interesa la acción, participamos en la acción, pero no somos los que al final hacemos la obra. Acercándonos, podemos ser edificados como casa espiritual. ¿Y para qué? El punto 3, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Aquí es donde vemos el cambio de la figura a la segunda metáfora. Aunque se puede anticipar con la palabra casa y sacerdocio santo. Ya se ve claramente que se trata no solo de ser edificados como templo, sino también funcionar como los mismos ministros en el templo. ¿Y qué son los sacrificios aceptables a Dios? Por las citas que Pedro utiliza de los Salmos y de Isaías, también podemos imaginar que tiene en mente los pasajes que hablan del sacrificio que agrada a Dios. Desde Pentateuco, los libros históricos, poetas y profetas del Antiguo Testamento, se nos pinta un cuadro bastante claro acerca de lo que no le agrada y lo que sí le agrada a nuestro Dios. Desde mi niñez, me acuerdo que de unos textos que aprendí de memoria, primeramente del Salmo 51, el verso 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y luego otro que me inculcó mi madre en especial, no sé por qué, pero podemos imaginar, ¿no? Primero de Samuel 15:22, que seguramente lo memoricé tanto en castellano como en inglés. Y la parte que se me grabó dice, mejor es obedecer que sacrificar, prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. Y el Señor lo imprime en la corazón, la conciencia de su pueblo por el profeta Isaías, aunque en su mayoría la continuaron a ignorar. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos y de carneros, de grasa de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. No me traigáis más vana ofrenda. Podemos casi escuchar a Isaías gritarlo a Israel. Está en el primer capítulo, versículos 11 y 13 de Isaías. Y luego el autor de la carta a los Hebreos hace eco al tema, enseñando que ninguna de las ofrendas del sistema levítico pudo en realidad quitar el pecado y su culpa, ni purificar la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que busca Dios? ¿Qué es lo que le agrada ahora? Pedro habla aquí de sacrificios espirituales. ¿Será entonces nuestra alabanza cuando estamos en la congregación o cuando escuchamos nuestras canciones favoritas en radio o en YouTube? ¿No busca Dios vidas cambiadas? ¿No busca Él obediencia? ¿No somos nosotros muestras de la obra de su gracia que la verdad le agradan? No para jactarnos de nuestra justicia, sino para glorificarle a Dios y el poder de su gracia. Como dice Pablo en varias de sus cartas, Dios busca en nosotros la actitud y la acción que le agrada. Y esto debe ser siempre nuestro propósito y meta. Es una pena que para muchos se les ha enseñado que nadie puede llegar a esto en esta vida. Insistimos que si Dios espera lo imposible, entonces mejor ya no tratemos de hacerlo. No, mi hermana, mi hermano, Dios ha provisto que podamos ser exactamente esto, piedras vivas en su templo y ministros de su gracia, ofreciéndole sacrificios espirituales aceptables para Él, que no solo sean satisfactorios, sino que le sean agradables, un sacerdocio santo. Y no es el mismo Espíritu Santo que hace esto posible. Si es el carácter de Jesús, su mente en la nuestra, su vida que nos impele
entonces a nosotros solo nos toca tenerle fe y obedecerle su palabra. Acercarnos a él es nutrirnos de su vida, es moldearnos a su imagen y nos lleva al último punto que en realidad ya hemos estado sugiriendo. En cuarto lugar, meditamos en por medio de Jesucristo. Dios ha diseñado su gracia y el rescate de la humanidad solo por medio de la fe en Jesucristo. Su obra en la cruz, su sepultura y su resurrección de los muertos. Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios fue provisto en su diseñador, su mediador y su ejecutor. Dios Padre lo diseñó. Dios el Hijo lo llevó a cabo en la historia nuestra. Y Dios el Espíritu lo hace asequible y aplicable para nosotros, obrando en nosotros lo que ha provisto por nosotros en Cristo. Los teólogos clásicos repiten la enseñanza bíblica que Dios hace todo a través de su Hijo. Es el mensaje de Pedro aquí en su primera carta, como también en su mensaje dado ante el concilio que leemos en Hechos 4. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, dice Pedro. Qué bendición que es por Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el que es manso y humilde, el amigo de los pecadores, el que fue hecho el sacrificio por nuestro pecado, el que nos ofrece no solo su amor y misericordia, sino su misma justicia y pureza. Es a él y solo a él y por medio de él que podemos tanto acercarnos a Dios como ser edificados como su templo y también como ofrecerle sacrificios espirituales aceptables de corazones purificados. Hermanos, esto sí que nos bendice y nos abre la puerta a una vida bendecida y fructífera en la santidad. Y vamos a seguir descubriendo las riquezas en la minería espiritual aquí en 1 de Pedro. En la siguiente sesión, Dios mediante seguiremos con el tema de la piedra desechada. Te invito a seguir escuchando. Gracias por suscribirte en mi canal Remedio Radical. Oremos. Padre, aplica a nuestra vida esto que hemos visto hoy día de tu palabra. Queremos ser piedras vivas. Queremos ser tu sacerdocio santo. Y gracias por esa obra del Espíritu Santo que lo hace posible. Amén. Soy el doctor Leroy Lindsay. Me despido por ahora pidiendo la realidad del poder de la gracia de Dios en tu vida, hermana o hermano. Amén.